Buenas tardes, qué gozo, qué alegría poder estar aquí todos hermanos juntos en armonía y poder disponer de este tiempo glorioso para escuchar de la preciosa palabra de Dios. Vamos a empezar trayendo nuestras Biblias, tú que estás allí en casa. Gracias por abrir tus puertas aquí a la Iglesia Ministerios de Benecer, Iglesia Edificados en Cristo. Estamos aquí reunidos para estudiar, escudriñar la palabra de Dios para que al irle conociendo le amemos cada día más. Y como hoy sabemos, es miércoles de doctrina, pues para poder estudiar las enseñanzas que se basan en las enseñanzas de Jesús con el propósito de producir un cambio en nuestras conductas. Vamos a empezar por poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Yo te invito a que dejes todo lo que estás haciendo. Este tiempo es dedicado al Señor y vamos a orar con toda reverencia en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, venimos a ti con un corazón agradecido por este día, por la vida que nos das, por todo lo que nos has protegido, Señor, a lo largo de nuestra vida. Y te pedimos en este momento, Señor, también que venga la llenura de tu Espíritu Santo para que nos traiga revelación acerca de tu palabra, para que día a día te conozcamos más y podamos poner por obra, Señor, tu palabra, para que nuestras vidas sean transformadas y para que con nuestras vidas también testifiquemos de nuestro amado Señor Jesucristo. Y Padre, en esta tarde también te damos muchas gracias por la vida de nuestro amado apóstol Sergio Enríquez. Señor, para que lo sigas bendiciendo y llenando de tu amor, de tu bondad, y él sigas, Señor, recibiendo de tu gloriosa presencia, revelación, y Señor, para que lo libres de todo mal a él y a nuestra amada hermana Leti, y te damos muchas gracias por la cobertura apostólica que recibimos a través de él, Señor. Y muchas gracias por este tiempo que nos permites estar estudiando tu palabra. Te rogamos para que a través de tu palabra te escuchemos, nos hables, nos exhortes, Señor, nos des fortaleza y sabiduría para andar en tus caminos, para que cuando nuestro amado Señor Jesucristo venga a buscarnos, nos halle, Señor, dando fruto y fruto en abundancia, para la gloria de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Pues es una tarde hermosa que vamos a disponer nuestros corazones para escuchar la palabra. Y vamos a continuar con el tema. Son 7:20. Vamos a continuar con el tema del miércoles pasado, que es la oración. Es un tema vital para el cristiano, el Hijo de Dios. No puede haber una vida cristiana sin una oración, sin orar al Padre, tener esa comunión por medio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a dar un breve resumen de lo que vimos la clase pasada, un breve, para que podamos continuar a la lección. Nuestro apóstol Sergio Enríquez, pastor general de Ministerios de Benecer, nos da la semilla a nosotros los pastores para que las desarrollemos para caminar en la misma visión. Le damos muchas gracias a Dios en este día que nos permite estar estudiando otro tema más de la doctrina bíblica que se basa en las enseñanzas de Jesús con el propósito de producir un cambio en nuestras vidas, en nuestras conductas, porque al ser confrontados con la palabra de Dios, tiene que haber un cambio. Entonces, la palabra de Dios es espejo y lo que veamos que no está bien, pues arreglarlo aquí en oración también con nuestro Dios.
El tema entonces, como les digo, esta es la clase segunda de la oración. Aquí ya está en sus pantallas y ustedes también tienen sus manuales. Entonces, aquí voy a hacer un breve resumen de lo que hablamos la clase pasada. La oración es una parte vital para el desarrollo del cristiano, o sea, de los que ya hemos nacido de nuevo, los que un día nos hablaron del Evangelio de Jesucristo, le rendimos la vida a su señorío, al señorío del Hijo de Dios, y le pedimos que viniera a tomar el trono de nuestro corazón, recibiéndolo como nuestro Señor y Salvador. Y ahí viene el nuevo nacimiento. Y ahora, como hijos de Dios, como dice ahí en el Evangelio de Juan 1:12, que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, todo cristiano debe de orar, y no como una costumbre religiosa, sino más bien como un deseo ardiente de nuestro corazón. Y vamos a orar por todas las cosas lícitas, nada indebido, porque además nada indebido o sea, Dios oiría esa oración, sino debe de ser eh, por eso es importante ir a orar conforme a la palabra de Dios, por eso lo estamos conociendo, para ir conociendo y ir orando conforme a la voluntad de Dios. Entonces, es el deseo ardiente de nuestro corazón para pedir nada indebido, motivado por el Espíritu Santo para estar en comunión con el Señor. Y la palabra de Dios nos dice que oremos en todo tiempo. Esto lo estuvimos explicando en la clase pasada. Ahí, como dice el apóstol Pablo en Colosenses 4:2, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La oración siempre debe ir acompañada con acción de gracias. Y también nos dice el mismo apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17, dice, orad sin cesar. ¿Qué es orar sin cesar? Esto quiere decir que lo que vale delante de Dios no es el lugar donde se haga ni la postura externa que se adopte. No podemos estar todo el día sobre nuestras rodillas, pero sí más bien la intención sincera de nuestro corazón. Por eso el rey David ahí nos decía cómo debemos acercarnos a Dios para orar. Y lo vimos la clase pasada, que era en el Salmo 24:3-5, recuerden que es nada más un recordatorio de lo que se vio la clase pasada, en donde el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, él entraba a la presencia de Dios en una correcta actitud y declarando primeramente la soberanía de Dios. Y también uno, y de los versículos de ese salmo mismo, 24, del 3-6, ¿quién se podía acercar a Dios? El de limpio de manos y puro de corazón. Eso lo vimos la clase pasada. Como otro recordatorio que también vimos es, ¿qué es orar? ¿Qué es orar? Entonces, aquí lo vemos que orar, lo vimos también, que se traduce del griego proseuchomai, que significa orar, rogar, suplicar, hacer oración y pedir. Nuevamente lo vamos a repetir. Orar significa orar, como lo está traducido aquí en la palabra griega que leímos, la proseuchomai, y que es del número 4336, y que significa orar, rogar. Eso es cuando nos acercamos a orar, estamos rogando a nuestro Dios con toda rogativa, ¿verdad? Súplica y acción de gracias. Y aquí, bueno, dice, ¿qué significa orar? Es orar, rogar, suplicar, hacer oración y pedir. Todo esto viene que debemos de acercarnos a Dios
en humildad. Como vemos, todos estos verbos no implican ninguna soberbia, porque los necesitados somos nosotros. El que va a pedir, pues está necesitado, ¿verdad? Entonces, necesitamos acercarnos con actitudes humildes, porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. También vimos que la oración es un diálogo, no un monólogo, porque es un diálogo en el que podemos conversar con Dios y guardar silencio en la oración y pedirle al Señor que nos responda. Él nos responde, pero ¿cómo le vamos a oír si se acaba uno de hacer todas las peticiones y se levanta rápido y ya llevó 10 minutos en la oración y ya es mucho tiempo y se levanta? No, es que la oración debe de ir evolucionando. Al principio, pues empezamos con poco tiempo, pero ya luego va incrementándose porque la necesidad de estar con el Dios amado, con nosotros lo necesitamos. Entonces la oración va a ir creciendo en tiempo y es un diálogo y un acto de comunicación con Él. Presentarnos ante el Padre para hablar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tocamos el punto de Efesios 6:18, dice que con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Otra vez, por favor, y lo puedes subrayar ahí en el libro de Efesios, es orad con toda oración y súplica, en todo tiempo en el Espíritu. Con toda oración y súplica, dice orad. Orad. ¿Cuál es el tema? La oración. Orad en todo tiempo en el Espíritu. Pero muchos no quieren orar, que porque no les vayan a decir que son muy religiosos. Pues esto no tiene nada de religión, más bien no es un rito religioso, sino más bien es un acto de voluntad, donde hablamos y dialogamos con el Dios que amamos y el Dios que nos amó y dio a su único hijo para que pudiéramos tener esta coinonía con Él, esta comunión con Él. Y cuando empezamos a conocer todo esto de la oración, es un deleite para un hijo de Dios. Entonces, es esto. Debemos de buscar este diálogo con nuestro Dios. Y ahorita vamos a seguir adelante. Dice, presentándonos para hablar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vimos lo que era Hechos 10:9, donde Pedro subía a la azotea a orar. Es que debemos de apartarnos para tener esta intimidad con Dios, como el Señor Jesucristo decía, cuando tú ores, entra a tu cuarto y cierra la puerta. Y allí encontraremos a nuestro Dios, allí encontrarás a tu Padre Celestial y ora. Entonces, debemos de buscar ese tiempo de comunión íntima con Dios. Aquí también vimos que no debe de ser una rutina. Es que los necesitados somos nosotros. Por eso acabamos de leer ahí lo de Efesios 6:18. Y también en Romanos 8:26 dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, como acabamos de orar hace un momento antes de iniciar la grabación, o estuvimos orando para pedir la llenura del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿cómo hemos de orar? ¿Como debiéramos? Aquí dice, perdón, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Estuvimos orando en lenguas. Esos son los sonidos indecibles. O sea que el Espíritu Santo nos puede ayudar en la oración con gemidos que no se pueden expresar con palabras del lenguaje humano. Solamente que hay el don de interpretación de lenguas en algún hermano, al orar con lenguas se le interpretará. Pero aquí estamos hablando de lo que es el orar en lenguas y debemos de anhelar todos los dones del Espíritu Santo y como dice Pablo, los mejores dones del Espíritu, pero todos los dones son buenos. Y como eso, bueno, ahorita no es el tema de los dones, pero hay dones para edificar la iglesia y el don de lenguas es para la edificación de uno mismo.
Y por eso dicen a veces que los mejores dones son los que ocupamos para que fluimos en el Espíritu Santo para ministrar a la iglesia. Y en otras, como vemos que no debe de ser una rutina, y en otras ocasiones es como decía Maru, ¿verdad? Porque yo les decía, ¿cómo nos acercamos a orar? ¿Cómo puede ser la oración? Y la hermana Maru dijo también con el pensamiento. Y sí, aquí como dice, que en otras ocasiones oramos sin proferir siquiera palabras, estamos aquí en el pensamiento orando, o a veces estamos tan afligidos que lo único que nos sale es estar en la presencia de Dios, porque es estar llorando, estamos quebrantados o en silencio, como expresó la hermana Maru. Y puede convertirse en una oración de alto nivel espiritual. Pero si tú le buscas de todo tu corazón a Dios, Él se dejará encontrar, porque Dios está cercano a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Allí vimos en la clase pasada el ejemplo de Primera de Samuel, 1 del 10 al 13, en donde aquí lo podemos recordar, vimos esa de Primera de Samuel 1:13, 1, y nos vamos al 13. Nada más es un recordatorio, por eso ahorita no lo vamos a volver a leer, pero era el ejemplo de Ana, ¿se recuerdan? Era el ejemplo de Ana, que Ana era estéril y tenía tal angustia en su corazón, clamaba y gemía al Señor. Fue todo un ejemplo de oración que dimos en esa clase y Dios le respondió la oración. Y se fue viendo cómo el Señor va respondiendo, y que cuando Ana se levantó de orar ya tenía una paz tremenda del Señor, y el Señor le respondió, y no nada más con un hijo, si se recuerdan, le respondió con 5 más. Entonces, eso lo podemos ver más adelante, lo vimos todo eso en la clase pasada. Cuando Ana entrega a Samuel, si se recuerdan, y como vemos ahí en el 28 dice, en el 2, a ver qué dice ahí. Entonces Ana oró, y ahí está todo lo que oró Ana en el capítulo 2 de 1 Samuel, y bueno, no recuerdo ahorita el versículo, pero hay uno en donde Ana volvió a concebir hijos y hijas, porque Dios nos da con medida grande. Aquí, ya lo encontré en el versículo 1:21, ahí está la respuesta de Ana, aquí lo voy a volver a copiar. Ahí en el 1:21, porque ¿habrá algo imposible para Dios? Si tú estás en una tribulación, en un sufrimiento, ahorita vas a ver todo lo que es la oración, lo vamos a estudiar juntos. Y Ana aquí recibió respuesta en este versículo, en el 21, dice, y el Señor visitó a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, o sea, 5, y Samuel son 6, y era estéril. ¿Habrá algo imposible para Dios? Y el niño Samuel crecía delante del Señor. Que si nos da niños el Señor, nos da hijos, es para criarlos en el camino del Señor, para hacer hombres y mujeres, varones de Dios, mujeres virtuosas de Dios en Cristo Jesús. También vimos que ¿quiénes son los necesitados? Alguien me puede decir, cuando estamos afligidos en una enfermedad, ¿quiénes somos los necesitados? ¿Alguien me puede responder? ¿No hay ningún necesitado aquí? Somos nosotros. Nosotros mismos. Claro, somos los menesterosos, los necesitados, porque si nosotros pudiéramos hacer lo que Dios hace, pues no necesitaríamos a un Dios, pero no.
Dios es un Dios sobrenatural y superior a nosotros, porque Él es Dios y nosotros sus hijos, pero que nunca se nos olvide quién es el creador. Él nos creó a nosotros y ahora que una vez que hemos nacido de nuevo por la sangre de Jesús, somos sus hijos, pero los necesitados somos nosotros y Dios nada más Dios nada más tiene a Jesucristo como su unigénito, como su hijo único. Nosotros somos hijos de Dios, pero Jesús es el único, no único como nosotros, sino el único. Ahí vemos la diferencia en el artículo. Entonces Jesús es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos de nuestro Dios. Nosotros somos los necesitados. A través de la Biblia se ve esto y nosotros, una vez que hemos nacido de nuevo, pues ya no nos queremos apartar de nuestro Dios. Entonces necesitamos, ¿cómo no nos vamos a apartar de nuestro Dios? Pues teniendo comunicación. ¿Por medio de qué? De la oración. Como el Señor Jesucristo, que es nuestro Maestro, nos lo enseñó. Él es nuestro Dios, Maestro y Salvador, ¿verdad? Y tiene, bueno, muchos más. Pero el Jesús es nuestro Maestro Supremo, Jesucristo. Y él oraba y era el Hijo de Dios y pasaba toda la noche orando. O sea, cuando iba a escoger a sus discípulos, pasó toda la noche orando. Él oía, necesitaba hablar con su Padre Celestial y nosotros debemos de tener esa misma necesidad. Ahorita lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la clase. Esto fue lo que vimos la clase pasada. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a ver lo siguiente, las características y beneficios de la oración. Entonces, como primero punto, debemos tener la seguridad, porque si tú te acercas a orar a Dios, ya siendo un hijo de Dios, tú tienes que tener la seguridad que por medio de nuestro Señor Jesucristo, Dios te está oyendo. Y miren, debemos de tener esa seguridad que Dios escucha las oraciones de los justos. Esto nos dice la palabra de Dios, dice, veamos algunos ejemplos. Dios dice en su palabra que escucha la oración de los justos. ¿Cuántos justos estamos aquí? ¿Cuántos Amén. justos hemos sido redimidos por la sangre del Cordero? ¿Nada más, Maru? ¿Cuántos justos hemos sido redimidos por la sangre del Cordero? Cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, hemos sido lavados por su sangre, justificados por la resurrección de Cristo. Recordemos que cuando Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, Él murió por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. Pero cuando Él muere, desciende al infierno y por el poder del Espíritu Santo resucita, somos justificados. Y los que creemos en Él, por la fe en Él, esta justicia se nos imputa y ahora somos justificados, somos justos delante del Padre. Entonces aquí dice que el Dios escucha la oración de los justos, de los que hemos nacido de nuevo, lavados en la sangre del Cordero. Dios escucha nuestras oraciones. O sea, y como dice bien aquí, los justificados por Cristo, los pecadores hechos justos, porque éramos pecadores. Que no se nos olvide que éramos, pero ahora ya somos hechos justos por la sangre de Jesús. ¿Cómo olvidar esto? Y ahí el Proverbios 15:29, si lo lees, Manu, por favor. Proverbios 15:29. 15:29. Proverbios. Y Lulú, si tienes tu Biblia ahí para que puedas leer alguna otra escritura cuando te diga, por favor, si la tienes, Lulú. 15:9. Ah, sí, léela, Marta. Sí, voy. 15:9. El Señor aborrece el camino del impío, pero ama al que... Proverbios, sí, 15. 29. 15:9, ¿sí? 29. Ah, 29.
¿Le sigo al 30? La luz de los ojos alegra el corazón y las buenas noticias fortalecen los huesos. El 29, hermano. El 29 nada 19. Nada más el 29. El Señor está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos. Ahí está. ¿Qué oye el Señor? La oración de los justos. ¿Qué tal? Entonces, cuando tú y yo oramos, nos oye, porque tú has sido lavado en la sangre del Cordero. Entonces, esto lo debemos de creer al acercarnos a orar a Dios. Y vamos a ver Salomón en Primera de Reyes 9:3. Vamos a ver cómo Dios oye la oración de su pueblo. Miren, en Primera de Reyes 9:3 dice, Salomón construyó un templo a Dios. ¿A quién le construyó un templo a Dios, Salomón? Digo, ¿a quién le construyó un templo a Salomón? A eso, muy bien, a Dios. A Dios. Y le pidió que en ese lugar fueran escuchadas las oraciones del pueblo. Y vamos a ver qué le respondió el Señor. Él le respondió y declaró que su oración y súplica van a ser escuchadas. Ahí lo vamos a leer. La hermana Lulú, ¿tienes la Biblia a la mano para que puedas leer Primera de Reyes 9:3? Sí, Juan. 9:3. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego, te has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. ¿Qué tal? Entonces, a ver, oye el Señor la oración. Dios escuchó la oración y el ruego de Salomón. Sí. Amén. Cuando tú ores, cuando llore, cuando Maru, Fede, Vicky y todos los hermanos aquí reunidos oremos, ¿nos escuchará el Señor? Sí, amén. Amén, porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Justificados en la sangre de Jesucristo. Entonces vamos a ver otro ejemplo vamos a ver. Ezequías. Aquí Ezequías estaba muy enfermo. Cuando estemos enfermos, pasando cualquier circunstancia, es cuando más debemos orar. Y es cuando menos se va al doctor, a la farmacia y pues, con todo lo demás, pero no buscamos a Dios. Y es cuando más debemos también de buscar. O sea, en todo tiempo, buscar primeramente a Dios, que ahorita lo vamos a ver. Y miren, aquí en Segunda de Reyes 25 dice, el rey Ezequías estaba enfermo. ¿Cómo estaba el rey Ezequías? Enfermo. ¿Y qué hizo? ¿Cuál es la clase de hoy? La oración, ¿verdad? Y Ezequías oró. ¿Qué hizo? Oró. ¿Quién era el necesitado? Ezequías. El rey Ezequías estaba enfermo y oró a Dios que lo sanara. Y él le contestó que había escuchado su oración y había visto sus lágrimas. Dios ve tus lágrimas que has derramado en la oración. Dios ve tus lágrimas. Incluso hay un libro de las lágrimas. Tus lágrimas Dios las ha contado, las tiene allí. Y aquí Dios ve tus lágrimas. Pero hay que acercarnos a Él y en esta comunión, en esta oración, y te vas a maravillar de las respuestas tan maravillosas, extraordinarias, que sobrepasan nuestro entendimiento. Dios te responderá. Aquí Ezequías estaba enfermo, iba a morir, pero oró a Dios que lo sanara y Él le contestó que había escuchado su oración y había visto sus lágrimas y que lo había sanado. Miren, vamos a ver un poquito más a profundidad esto, porque muchas veces estamos así y oramos y derramamos nuestras lágrimas delante de Dios y a veces pensamos que no las ha visto, pero Dios las ve.
Entonces aquí miren, en Segunda de Reyes, que es otro libro aquí en Segunda de Reyes 25, aquí miren, acompáñenme ahí en sus Biblias, mira, recuperación de sequías. Y nada más quiero ver que fíjense que aquí estaba Ezequías en el 21, dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, o sea que se iba a morir. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Él se enfermó de muerte, recibió la palabra de Dios que iba a morir, que pusiera su casa en orden. Entonces, miren lo que hizo Ezequías. Tú te puedes estar identificando con Ezequías, con el rey. Dice, entonces él volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor diciendo, te ruego, Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro. Fíjense la importancia de que tenemos de que sin hipocresías, con integridad de corazón, nos acerquemos a orar a Dios. Y he hecho lo bueno ante tus ojos. ¿Y qué hizo Ezequías? Lo mismo que hacemos tú y yo cuando estamos en una circunstancia difícil. ¿Qué hacemos? Lloramos. Y aquí dice que Ezequías lloró amargamente, se iba a morir. Y aconteció que antes que Isaías hubiera salido del patio, o sea, Isaías dio el mensaje porque es un profeta. Él dio el mensaje, dio la palabra de Dios y le dijo, arregla tu casa porque te vas a morir. Y Isaías se dio la vuelta y iba por medio del patio. Allí dice, y aconteció que antes de que Isaías hubiera salido del patio, se entrara, vino a él la palabra del Señor. A él le vino la palabra del Señor y le dijo, regrésate, Isaías. Miren, aquí dice, y vino a él la palabra del Señor diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Fíjense, somos hijos de Dios, príncipe de mi pueblo. Así dice el Señor, Dios de tu padre David, he escuchado tu oración. O sea, él recibió la palabra de que iba a morir, se volteó a la pared, lloró y le pidió al Señor. Y aquí dice, he escuchado tu oración. Otra vez vamos a ver la oración aquí como dice, te ruego, Señor, que te acuerdes. Aquí hubo un diálogo, también hubo una respuesta. Dice, te ruego, Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con un corazón íntegro y hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. Pero entonces, ¿qué? Dios vio ese llanto. Dios dice, así dice el Señor, Dios de tu padre David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Señor, ha visto tus lágrimas, pero debemos de acercarnos a que Él nos consuele y esperar de su respuesta. Y aquí te sanaré. Dios quiere sanarte. El Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su brazo no se ha cortado para no salvar y su oído no se ha endurecido para no oír. Él es el que hizo el oído. Y Él es el Todopoderoso. ¿Habrá algo difícil para Él? Entonces, si tú tienes una necesidad, ¿qué debemos de hacer? Acercarnos a Dios. Ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y miren, dice, he aquí te sanaré. Y al tercer día subirás a la casa del Señor. ¿Qué tal? Y miren la respuesta, como hay un diálogo, o sea, Dios le respondió a través del profeta. Y añadiré 15 años a tu vida y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y defenderé esta ciudad. El Señor te puede defender en cualquier situación que estés. Pero lo que tenemos que hacer es tomar el tiempo para venir a orar. Ay, es que el Señor ya lo sabe. Tenemos que tomar el tiempo de venir a orar al Señor y escucharlo, porque esto es un diálogo, no es un monólogo.
Entonces Dios nos habla a través de su palabra, a través de los profetas, a través de las circunstancias, pero Dios nos habla y es el mismo ayer, hoy y por los siglos y te puede responder a través de Jesús. También Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos ha ido. Entonces, en Hebreos 8 me parece que lo hice. A ver, déjenme comprobarlo, pero Jesucristo es el mismo y es Dios. Jesucristo es Dios también. Ahí en el libro de Hebreos, me parece que dice, ahorita lo vemos, dice los Hebreos 13:8, me parece que es 8:13, sí. 13. Sí, es 13:8. Ahí dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo murió por nosotros, pero resucitó y está vivo y está sentado a la diestra del Padre. Y es por él que podemos tener sanidad. Como dice ahí en Isaías 53:5, mas el herido fue ¿quién? Jesucristo, por nuestras rebeliones, molido a causa de nuestro pecado, para darnos paz, para reconciliarnos con Dios y que ahorita podamos tener esa comunión con Dios por medio de la oración. Es por la sangre de Jesús, para que tengamos paz con Dios por medio de Jesucristo. Y por su llaga, dice el profeta Isaías, que es el que acabamos de ver, que también fue a hablarle a Ezequías, hemos sido curados. Tú tienes hoy esperanza. Para el Señor no hay nada imposible. Y vamos a continuar. Entonces, como vimos, el Señor oyó la oración y vio sus lágrimas. La oración aprovecha para mantener la comunión con Dios. No hay otro modo de mantener la comunión con Dios que por medio de la oración. Eso, ahí tú y yo vamos a orar con nuestro Dios. La oración personal. Entonces aquí dice Filipenses 4:6, nos indica que no debemos estar afanados por nada. ¿Acaso podremos cambiar algo por estar muy afanados? No. Necesitamos acercarnos a Dios. Y por eso dice en Filipenses 4:6, dice, Dios indica que no debemos estar afanados por nada. ¿Sí escuchamos, hermanos? Por nada. Lo que esté pasando en tu vida, por nada debemos de afanarnos. Y que todo lo que nos preocupa, ¿te preocupa algo? Echa tu ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de ti, dice Pedro en 1 Pedro 5:7. Y aquí dice en Filipenses 4:6, Dios indica que no debemos estar afanados por nada y que todo lo que nos preocupa debemos de comunicárselo. Así como un niño que se cayó, mamá, va con su mamá o con su papá, me caí, para que le cure. Nosotros debemos de tener un diálogo con nuestro Padre Celestial, maravilloso Padre, que es por medio de Jesucristo nuestro Padre, y que le puedes decir, Padre, Jesús nos vino a enseñar que cuando orásemos, dijéramos, Padre nuestro, Padre bueno. Los judíos antes oraban a Dios y decían, oh Dios, pero nosotros ahora ya tenemos una relación con Dios, que es nuestro Padre. Entonces, aquí por eso dice, Dios indica que no debemos estar afanados por nada y que todo lo que nos preocupa debemos comunicárselo a él, a nuestro Padre Celestial, mediante la oración. Pues podremos estar muy afanosos, pero si no nos acercamos a buscar la ayuda, ¿cómo? Entonces, aquí en Filipenses 4, por favor, lo puedes leer, Maru, 4, 6 y 7, por favor. Filipenses 4, 6 y 7, por favor. No se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ahí está. O sea, ¿qué dice? ¿Que te preocupes por alguna cosa? ¿Quedó algo excluido? ¿Verdad que no? Miren aquí. Por nada. ¿Qué es nada? Pues por nada.
¿verdad? Pues por nada. ¿Qué es nada? Pues nada. O sea, que Nada. no tenemos que afanarnos por nada, por absolutamente nada, sino que sean conocidas. Mire, pasamos situaciones muy difíciles, porque estamos aquí con el Señor, estamos aquí en esta tierra, pero entonces cuando viene la angustia, lo que tenemos que hacer es ir a entregárselo a Dios por medio de la oración. Dice, por nada estéis afanosos, o sea, y viene la angustia, viene pues como Ezequías lloró, pero aquí lo que tenemos que hacerlo es en oración, derramar nuestro corazón y decirle, sí, Señor, si tuviste un problema con alguien, te humillaron, Señor, me dolió lo que me hizo esta persona, sin caretas, no podemos llegar ahí, no, no me hizo nada, ¿no? Y traes ahí la herida sangrando en el corazón. No, Señor, sí me dolió el insulto que me hizo, la grosería, era una persona en la que yo confiaba y me traicionó. O sea, hablarle. Y sí me dolió, Señor, pero conforme tú vas entregándole tu corazón, como hizo Ana, que lo vimos el viernes, ella va sintiendo una paz tremenda, aún en medio de las circunstancias que estés pasando. Por eso dice, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica. Vimos que oración era oración, ruego, súplica. Entonces, con oración y súplica y con acción de gracias. Nunca se nos olvide dar las gracias a Dios en la oración también. Y sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y como leyó la hermana Maru, Filipenses 4:7, dice, y la paz de Dios. Es que esta paz nos va a sobrepasar y no lo vas a entender y vas a decir, gracias Dios por esta paz tan exquisita. No entiendo, tuve este problema tan grande, estoy pasando esta adversidad tan grande, pero tu paz guarda mi mente y mi corazón. En Cristo, ¿qué quiere decir en Cristo Jesús? En unión con Cristo, porque ya hemos nacido de nuevo. Somos nuevas criaturas, nueva creación y debemos de permanecer unidos a la vid verdadera, que es Jesucristo, porque apartados de Jesús nada podemos hacer. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Entonces, que no se nos olvide que todo es por los méritos de Jesucristo y a través de Jesucristo. No tenemos ningún mérito. Todo es a través de Jesucristo. Entonces, por eso dice, y en vuestras mentes en Cristo Jesús. Y entonces podemos pensar, ya tenemos, y Dios nos empieza a hablar a nuestro corazón, o Dios nos empieza a hablar a la mente, o Dios nos empieza a hablar a través de personas. Pero la respuesta viene. Dios sabe cómo. Y dice ahí en el Salmo 32:8, te haré entender el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces tenemos que ir al Señor. Y es el Salmo 32:8. Miren, aquí se los voy a poner también. Es tan importante el Salmo 32:8. En el Salmo 32:8. Pero nos tenemos que dejar guiar por el Señor, porque si ven el siguiente versículo, dice, dice, miren, aquí dice, en el 32:7, fíjense, tú eres mi escondedero. Eso pasa cuando uno va a la oración. Dios es nuestro escondedero, nuestro refugio. Miren, está hermosísimo esto. En el Salmo 32:7, si me acompañas y mira lo que dice, y luego lo que debemos de ser dóciles y acercarnos a Él. Miren, aquí está esta parte. Y dice aquí, dice, tú eres mi escondedero. Es un lugar de refugio. Es algo increíble la oración. Te sientes protegida, amada por Dios en cualquier circunstancia que estés. No hay nadie ni nada que pueda igualar esto en la presencia de Dios. Él es nuestro escondedero. Aquí como dice, tú eres mi escondedero de la angustia. Me preservarás
con cánticos de liberación me rodearás. Él nos libera. Y yo te haré saber, miren, aquí está en el 8. Él sabe cómo piensas. Él te va a hacer entender lo que Él quiere, pero tenemos que ir a buscar su voluntad. No es nada más la nuestra. La nuestra no se debe de hacer, porque así como dijo el Señor Jesús, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cada día ir muriendo a nosotros mismos para que crezca Cristo en nosotros. Pero nosotros queremos que Dios haga lo que queremos nosotros, pero no. Es, Señor, yo vengo a ti, hazme entender cuál es tu voluntad. Y miren que nos va a ir mejor, nos va a ir muy bien, nos va a ir muy bien haciendo la voluntad de Dios. No la entendemos muchas veces, pero nos va bien. Entonces, aquí como dice, tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Yo te haré, está hablando aquí el Señor, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Y continúa, para que seamos dóciles. Dice, no seas como el caballo o el mulo, que no tiene entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. O sea, debemos de ser dóciles a la voz del Señor. Entonces, aquí vamos a ver otro punto, que era lo que estábamos viendo. Todos van hilados. En la oración yo debo de buscar la oración de Dios. En la oración, la voluntad, la dirección, saber cuáles son sus planes para mi vida. Dice, debemos consultar a Dios para todos nuestros planes y a lo largo de toda nuestra vida, lo que queramos hacer, debemos de seguir lo que el Señor nos diga. Quizás no le estés pidiendo nada malo, pero no sea el momento. O quizás debas de esperar, o quizás la respuesta es no, o quizás la respuesta es sí. Pero debemos consultar a Dios para todos nuestros planes y a lo largo de toda nuestra vida y tomarlo en cuenta, porque hay cosas que nos dice Dios, tienes que dejar esto que te está haciendo mal, tienes que dejarlo, tienes que dejar esto. Entonces, y a lo largo de toda nuestra vida, decisiones tan mínimas, Dios te puede ayudar. Hasta para guisar, hasta para todo. Pero muchos no lo hacen. Pero nosotros sí, ¿verdad que sí pedimos al Señor dirección? Debemos de pedirla y seguir viviendo. Y muchos, aún nacidos de nuevo, siguen viviendo como antes, siguen tomando decisiones ellos en su vida y luego sí ya. Es que esto, vamos evolucionando en la oración, vamos conociendo a nuestro Dios y debemos ir dejando lo que antes hacíamos. Antes tú hacías lo que mejor te parecía y andabas en los caminos como mejor te parecía, pero ya ahora no. Ya Dios es nuestro centro y nosotros ya no somos el centro. A Él le dijiste, ven Señor Jesús y toma el trono de mi corazón. Sé tú hoy el Señor y mi Salvador. Le estás diciendo a Jesús. Entonces, ¿cómo vamos a seguir haciendo lo que queremos? Si Él es el Señor. Hemos sido comprados por su sangre. Y es en la oración donde tenemos que oír su voz. Y mira, nos conviene de todo ser guiados por Dios, porque Él es omnisciente. Incluso sabe que si tú siguieras este camino o lo que pasaría en cualquiera de esos caminos. Y no lo tomamos en cuenta. Busquemos a Dios de todo nuestro corazón en toda decisión, que si te vas a casar, que si vas a buscar una carrera, que vas a iniciar un negocio, en todo tengámoslo en cuenta nuestro Dios, en todo. Y aquí dice entonces que es buscar la voluntad de Dios en la oración. Debemos consultar a Dios para todos nuestros planes y a lo largo de toda nuestra vida, pero muchos no lo hacen y siguen viviendo como quieren, como que no hubieran recibido a Cristo y no consideran a Dios. O sea, igual en las finanzas, igual en todo, debemos consultar a Dios. En Hebreos, en el libro de Hechos, que yo creo que ya con aquí vamos a parar. Pero aquí, en el libro de Hechos,
1, 12, 24. Está ahí que Pedro le explicó a la iglesia la necesidad que había. El apóstol Pedro explicó a la iglesia la necesidad que había de encontrar un sustituto de Judas. ¿Qué había? ¿Quién me puede decir de qué estamos hablando? ¿Qué dijo Pedro? ¿Que había una necesidad? A ver, vamos, contésteme, por favor. Ayúdenme un poco, que yo sepa que me están oyendo. ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué le explicó a la iglesia? Que había una necesidad. Acompáñame ahí, mira, velo por favor en Hechos 1:12. Por favor, acompáñame. Abre tu Biblia y ya vamos a acabar. Hechos 1, 12. Amén. Entonces Sí. los apóstoles volvieron a Jerusalén desde el monte del Olivar, que dista de Jerusalén poco más de 1 kilómetro. Cuando llegaron a Jerusalén, subieron al aposento alto, donde se hallaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, el hermano de Jacobo. Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Uno de esos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos que estaban reunidos, y eran como 120, y dijo: hermanos míos, tenía que cumplirse la escritura, donde por boca de David se dice que el Espíritu Santo habló acerca de Judas, el que guió a los que prendieron a Jesús. Nosotros lo considerábamos como uno de los nuestros, porque era parte de este ministerio. Con lo que le pagaron por su iniquidad, Judas compró un campo, pero se cayó de cabeza y su cuerpo se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Imagínense la muerte que tuvo, Maru, amén, perdón, qué muerte tuvo tan horrible Judas. ¿Sí lo vieron? ¿Se ahorcó? A ver, repite eso. ¿Y qué más? ¿Y qué le pasó? Pues se rompió la cabeza. Nosotros lo considerábamos como uno de los nuestros porque era parte de este ministerio. Con lo que le pagaron por su iniquidad, Judas compró un campo, pero se cayó de cabeza y su cuerpo se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. ¿Qué tal? Como esto lo supieron todos los habitantes de Jerusalén. Maru, amén, bendito. Sí. Y todas sus entrañas se derramaron al que traicionó a Jesús. Él murió. Y lo que está leyendo Maru, si se fijan, por favor, la hermana Maru está leyendo. Si vemos aquí en el capítulo 1, antes de empezar el versículo 12, dice elección de Matías para reemplazar a Judas. Y esto es lo que dice Pedro, que es de acuerdo a la oración, que tenemos que buscar la voluntad de Dios. Necesitaban un sustituto para que Judas, porque eran 12 apóstoles, en ellos estaba Judas Iscariote. Judas Iscariote traicionó al Señor y muere. Bueno, se fue y se ahorcó, más bien se suicidó él, pero ahora había una necesidad para que hubiera otro apóstol. Aquí dice, entonces aquí había una necesidad que alguien sustituyera a Judas, por lo que propusieron a 2 candidatos. Ahora sí, Manu, continúa, por favor, ¿dónde te quedaste leyendo? Por favor. Como esto lo supieron todos los habitantes de Jerusalén, aquel campo se llama Aceldama, que en su lengua quiere decir campo de sangre. En el libro de los Salmos está escrito que su habitación quede desierta, que nadie viva ahí y que otro tome su oficio. Se hace necesario que de aquella todo el tiempo en que el Señor Jesús estuvo entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que el Señor subió al cielo, uno de ellos se nos una
para ser testigo de su resurrección. Entonces señalaron a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre, y a Matías. Y en su oración dijeron: Señor, tú conoces todos los corazones, muéstranos a cuál de los dos, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de la que Judas cayó por su transgresión, para irse a donde le correspondía. Y lo echaron a la suerte, y esta cayó en Matías, y a partir de entonces fue contado entre los 11 apóstoles. Ahí está. Pero ¿qué estaban haciendo? ¿Qué dijo Pedro? Tenemos que orar. Ellos no lo cogieron ahí se va. No, pues mira, es que empezaron a hacer un análisis de cada uno. Mira, no. Ellos le pidieron a Dios cuál era la voluntad de él para que fuera el sustituto de Judas. Y esto, para terminar hoy, pero vamos a continuar, si Dios lo permite, la próxima clase, dice: muéstranos a cuál de los dos has escogido. Esto es en el 24 y vemos el 25. Por favor, si lees 25 y 26 para ya terminar. Maru, por favor. 25, para que tome la parte de este de la que Judas cayó por su transgresión, para irse a donde le correspondía. La suerte, y esta recayó en Matías, y a partir de entonces fue contado entre los 11 apóstoles. Ahí está, para que fueran otra vez 12, ahí está contado Matías. Pero ellos no decidieron ellos, o porque tuvieran mucha experiencia, no. Entonces, ¿a quién le pidieron que el Señor eligiera? O sea, ¿a quién le pidieron la elección de ellos? Al Señor. El Señor. ¿Esto qué nos enseña? Por favor, ¿alguien me puede decir qué nos está enseñando aquí las Escrituras? Pero uno a la vez. Que siempre tenemos que tomar en cuenta a Dios para todas las cuestiones que tengamos que hacer y toda decisión. Eso. Muy bien, hermana Clau. Yo decía que hermana Clau, muy bien. Así es. Esto es lo que tenemos que hacer. Esa sería la conclusión, que la importancia de la oración. ¿Alguien quiere dar alguna otra opinión en cuanto a lo de la clase que le haya quedado claro de la importancia de orar? Ya vamos a orar para dar gracias. Que una vez que hemos nacido de nuevo, y ya que hemos aquí nacido de nuevo, pero debemos de pedirle en todo tiempo y en toda situación a nuestro Dios su voluntad, no la nuestra, y que la oración es un diálogo, ¿verdad? Y esto es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y como acabamos de ver, si hay alguien de los que lo hayas invitado en casa, o alguien pues también vaya a ver después este video. Si hay alguien que nunca le ha abierto su corazón a Jesús, hoy es el tiempo de venirle a buscar. ¿Y cómo le vamos a buscar? Precisamente haciendo una oración de fe y diciendo: si tú eres esa joven, esa señorita, dama, que hoy el Espíritu Santo ha tocado tu corazón, o personas que se hayan alejado del Señor, vamos a pedirle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas al Señor Jesús para ser perdonados por la fe en Él. Si tú eres ese joven, o dama, no importa la edad que tengas, aunque si tú comprendes que necesitas venir a Jesús, hoy te está tocando el Señor Jesús tu corazón. Ven a Jesús y vamos a orar todos juntos para abrir nuestro corazón al Señor y que Él venga y tome el trono de nuestros corazones, y luego seguiremos orando por lo de la clase, por las escrituras que hemos leído. Dios Todopoderoso y Eterno, es un privilegio, Señor, que hoy nos estés llamando por nuestro nombre. Hoy yo me inclino a ti, Señor Jesús, reconociendo que eres el Mesías. Y como acabo de ver,
Yo necesito acercarme a ti, Señor Jesús, para venir a mi Padre, para venir a tu Padre Celestial, Señor. Señor Jesús, en esta tarde yo te pido que me perdones todos mis pecados. Límpiame, lávame y purifícame de toda maldad por tu sangre, Señor, toda iniquidad. Y por la fe que tengo en ti, Señor Jesús, yo hoy recibo de ti el perdón de mis pecados. Y me humillo completamente a ti, Señor Jesús, suplicándote que vengas y tomes el trono de mi corazón y que seas tú, mi Señor y mi Salvador personal. Y que guiado por tu Santo Espíritu, me guíes a toda la verdad, andando en la voluntad de Dios. Y Señor Jesús, te doy gracias porque hoy has escrito mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús, por salvarme. Y ahora todos juntos vamos a hacer la oración. Dios Todopoderoso y Eterno, queremos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo nos vayas revelando cada vez más de tu amor, más de tu presencia, más, Señor. Que tu presencia siempre vaya con nosotros y que a través de cada día que nos acerquemos a la lectura de tu palabra, a la oración por medio de Jesucristo, nos reveles de tu corazón, de que tú eres nuestro Padre Celestial y necesitamos este amor y que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos en esta tarde que envíes tu Santo Espíritu, que nos guíes a toda la verdad, que nos traigas más revelación de la oración, que nos des un espíritu de oración y de buscarte todos los días de nuestra vida, hasta que Jesucristo venga a buscarnos, Señor. Te lo rogamos, Padre Santo. Ven Espíritu Santo y llénanos de ti, llénanos en el nombre de Jesús y trae a nuestras vidas esa revelación, ese consuelo y el saber, Señor, esperar en ti. El saber, Señor, esperar en ti, porque tú eres fiel. Y te rogamos en esta tarde que nunca te volvamos la espalda y que permanezcamos fieles a ti, fieles a ti. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. Pues hasta aquí llegamos la clase de hoy. Les damos el honor y la gloria a nuestro Dios y pues que tengan una tarde, una noche bendecida y que el Señor les dé el descanso y por favor acerquémonos nuevamente el miércoles que viene para seguir estudiando de las Sagradas Escrituras, las enseñanzas de Cristo, para que tengamos este cambio de conducta, que agradable al Señor. Que la paz del Señor Jesús sea con ustedes y tengan una muy bendecida noche en el nombre de Cristo. Se lo rogamos a Dios nuestro Padre. Amén. Tengan una bendecida noche. Amén. 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 Bendecida noche, pastora. Gracias, hermano. Hermana Lulú, buenas noches. Espérenme, Hermano hermanos, Fede. espérenme, hermanos, espérenme. Vamos a despedir a todos los que están en casa y que el Señor tenga que el Señor Jesús les bendiga. Voy a dejar de grabar.